Continúo. Dale continuar. Bueno, bienvenidos a esta reunión donde vamos a conversar. Es un conversatorio para analizar todos los aspectos que tienen que ver con el caso de los náufragos entre Trinidad y Tobago. Entre Trinidad y Tobago y Venezuela, corrijo. ¿Por qué? Porque hay muchas lagunas desde el punto de vista jurídico. Se hacen menciones a temas donde se utilizan términos que están equivocados y vamos a tratar de ver cuál es realmente la responsabilidad de Trinidad y Tobago, cuál es realmente la responsabilidad que hubiera en lugar de Venezuela y cuál realmente pudiera ser las cosas que están pasando. Y todo, por supuesto, en el campo, digamos, especulativo, porque todavía a ciencia cierta no hay una investigación que arroje resultados fehacientes. Estamos entonces analizando este caso desde el punto de vista jurídico, técnico, pero sobre todo sin ahondar en lo que es la parte política, porque de esto también hay que hablarlo más adelante de su parte política. Pero vamos a tener un panel de invitadas donde todas son especialistas en derechos humanos, en derecho internacional, y una de ellas ha vivido muchos años en Trinidad y Tobago, que es la doctora Carla Enríquez Lozada, con quien quisiera iniciar esta reunión para que nos hable un poco cómo es el proceso que ella pudo presenciar de cómo llegan los refugiados o las personas ilegales al país y cómo son tratadas, cómo son estos mecanismos. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias. Carla está desde Canadá y está haciendo un gran esfuerzo para conectarse a esta hora. Gracias, Gaby. Y gracias a todas las demás panelistas. Buenas tardes. Mira, el proceso es el siguiente. Yo llegué, por ejemplo, a Trinidad en el 2016. En el 2016, del 2016 ahora, esto ha tenido así como una metamorfosis. Primero, no habían registros, sino que tú ibas a una iglesia cristiana que se llama Living Water Community, una organización eclesiástica, y allí te inscribías. Eso era lo primero. Podías llegar de diferentes formas, por bote o por avión, no requerían visa en ese entonces. La migración se empezó a incrementar, a incrementar, a incrementar, y empieza la cuestión del registro. Ya te daban una hojita como una constancia de que tú habías sido registrada. Living Water Community siempre ha actuado como el brazo ejecutor de ACNUR en Trinidad y Tobago, porque ACNUR no tenía mucho tiempo en Trinidad y Tobago. ACNUR tenía yo creo que era nuevo, desde el 2016, que fue que abrieron sus 2014. oficinas allí. Sí, 2014 que abrieron las oficinas, y operativas un poco más en el 2016, que fue la fecha más o menos en la que yo llegué. Entonces, ellos no emitían nada, no te daban un papel, un nada, sino que tenían una oficina de inmigración, que es la de la Richmond Street en Puerto España. Ellos daban como especie de una orden de supervisión, pero empezaron a gente de ahí mismo de Trinidad, pues que trabajaban en esas organizaciones y todas estas cosas, empezaron a falsificar las órdenes de supervisión, cambian esas órdenes de supervisión y tienen la cuestión de que, ajá, pero, y yo un día voy, porque fui agredida por unos policías en plena calle, donde me vaciaron todas mis cosas de mi cartera en la calle, me trataron como una delincuente, y yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Me voy hasta Living Waters y entonces me dicen, yo necesito una constancia de que yo estoy registrada con ustedes, o sea, de que yo estoy registrada con ACNUR. Necesito algo que certifique que yo estoy aquí, porque mientras tanto mi visa expira en unos días, o sea, la visa que te estampan en el aeropuerto de tu estadía, que La no es una, entrada, pues. la El entrada, permiso de el entrada. tiempo que te dejan, el tiempo que te permiten estar allí. Se me vencía en unos días, entonces yo digo, ya después yo quedo ilegal, quedo más del tiempo que me dieron permitido y yo no tengo ninguna constancia. Bueno, yo ese día llegué vuelto un mar de llanto por el susto que pasé y toda la incomodidad y toda la cosa. Entonces había una muchacha allí que me dijo, no te preocupes, que yo sí voy a hablar eso
con Naciones Unidas, porque es verdad, ustedes necesitan una constancia y tal, y qué sé yo, bueno, ok, chévere. Como a los 15 días, un mes, me llama la muchacha y me dice, mira, vamos a emitir estos certificados. Era una hoja donde decía Asylum Seeker, o sea, buscador de asilo, los datos de la persona, la fecha en que se registró, la fecha en que llegó al país, una parte que decía que el alto comisionado, cualquier cosa concerniente a esta persona era de interés de, ¿no? Bueno, es algo, digo yo, ok. ¿Y para cuándo la entrevista? Entonces, bueno, tenían un desorden, votaron 50.000 veces el expediente, X. Solía suceder mucho. En fin, la entrevista la tuve como ya al año y la respuesta la tuve al siguiente año, que ya estaba la respuesta desde hacía meses, pero ellos nunca me llamaron para decirme, mira, está certificada como refugiada, sino hasta después de que yo denuncio la deportación masiva de los 82 deportados venezolanos del 2018, que eran 40 eran asylum seekers. Y entre asylum seekers, o sea, entre buscadores de asilo y refugiados con estatus. Ahora, En yo esa, quiero hacer una en esa pausa ahí. deportación. Sí, Carla, yo quiero hacer una pausa ahí porque vamos a hacer un pequeño recuento. Comienzan a llegar por vía marítima, en bote, muchas personas de Venezuela, de diferentes salidas de Huila, Tucupita, Pero no llegan a, necesitaban visa. ok, ingresan al país. Comienzan, comienza este éxodo de Venezuela hacia Trinidad y Tobago. ¿Cómo se modifican? Porque ya entiendo que de un tiempo para acá ya no existen registros. O sea, ni siquiera los anotan A en un eso voy, cuaderno. O a sea, eso voy. Trinidad siempre ha jugado con esta política de a ti te detienen un familiar, siempre y cuando seas venezolano o migrante, te detienen un familiar, ellos no dan información. Es como que si la información no fuera un derecho, sino sencillamente, bueno, detuvieron al familiar, pero ¿y dónde está? Está desaparecido, ¿dónde está? Entonces publican por Facebook, por Instagram, por todos los medios que tengan, por grupos de WhatsApp, por redes sociales. Esta persona está desaparecida y el Estado no informa. Mira, hubo personas mujeres sobre todo, que tenían 3 y 4 meses desaparecidas, que ya, o sea, mira, están desaparecidas. Entonces, el hecho de que tú fueras refugiado o solicitante de refugio, eso no te da derecho de ir a preguntar por nadie, ni ellos te dan información de ninguna persona. Sencillamente, pero muéstrame tu identificación. Y si se te ocurría decir, no, yo soy refugiado o yo soy solicitante o yo eso, o muéstrame tu pasaporte y resulta que ya había expirado tu tiempo, triste porque ahí te dejaban detenido, arbitrariamente detenido sin cometer ninguna falta. Y también otro desaparecido más porque, quién sabe si no tengo derecho a una llamada para avisar, mira, me están deteniendo por esto y por esto. No, nada, absolutamente nada. Como en toda cárcel, como en todo centro de detención, siempre hay, tú sabes, que los mismos funcionarios para ganarse adicional dinero y cuestiones meten teléfonos y todo este tipo de cosas. Entonces así era que más o menos uno, mira, el teléfono tal te dejó un mensaje, dejaron un mensaje que están en IDC, fulanita de tal, fulanita de tal, fulanita de tal o están en la Polystation de tal y han pasado por todas las Polystation de todo Trinidad, por decirte algo. Muchas veces sin aseo, la mayoría de las veces, solamente les daban que si pan con mantequilla de maní, una vez ahora, al día, como para volviendo que al no sé, tú caso, sabes. Carla, volviendo al caso de los 16 menores de edad que fueron también recluidos Ujú. y retomando el caso de los náufragos, que hubo un lote que estuvo detenido y luego fueron expulsados. ¿Cómo fueron esas condiciones en las que ellos estuvieron allí?
Te cuento, cuando te dije que todo o sea, a lo largo del tiempo ha habido una metamorfosis, es que ahora las cosas se han incrementado, Radicalizado. radicalizado la violencia, el no respeto por las personas, por su dignidad, por la información, todo esto, y además que ya ahora entonces necesitan visa. Entonces, el éxodo mayor, algo que te bloquea, te restringe la entrada, que es la visa, porque no tienes la posibilidad de obtener una visa o un documento legal tampoco para poder ingresar, no reconocen la crisis humanitaria que hay. Entonces, bueno, en definitiva, viene la embarcación de los 16, salieron 13 embarcaciones. Mi refugio, mi recuerdo y mi esfuerzo. Cuando llegan las 3 embarcaciones a, ¿cómo se llama? Sin vigilancia en las costas de Venezuela, porque salen 3 embarcaciones y tampoco la guardia los detiene ni nada, o sea, no hay puntos de control. Entonces, salen de Venezuela, llegan las 3 embarcaciones a mares trinitarios, la embarcación Mi Esfuerzo desembarca entre las otras 2 embarcaciones los pasajeros que ya traía y se devuelve. A todas estas no se sabe dónde está Mi Esfuerzo, tampoco. Y en ese mismo día, Mi Mi Esfuerzo está Refugio, perdida, esa embarcación que no tiene ya pasajeros está perdida también. no sé si está perdida o no está perdida, pero no se ha escuchado nada porque ese señor se fue pues solo con la embarcación y él sería un testigo y no sabemos pues. Se retornan, la Guardia Costera de Trinidad retorna inmediatamente sin saber de nombres, sin detención, sin nada, devuelve la embarcación Mi Refugio. ¿Cómo sucede ese retorno? ¿Tocaron tierra, desembarcaron? No los permitieron bajarse al agua. No los permitieron lanzarse al agua o entrar a la orilla, pues, pero estaban dentro de Trinidad. Estaban dentro de Trinidad. Luego, la otra embarcación, Mi Recuerdo, ellos la detienen y la llevan a Erín, y de Erín estuvieron en Cedros, que es el puerto donde entran y salen las embarcaciones de forma legal, y se los llevan a Chagarama. Es lo que me dicen las familiares de esas personas que tuvieron contacto hasta telefónico con ellos, hasta que le quitaron los teléfonos porque estaban en detención. Pero si no hay información, entonces ahí es cuando empiezan los familiares, bueno, se los llevan al centro de detención porque eso fue lo que les dijeron, al centro de detención o al centro de cuarentena, el helipuerto de Sagarama. Se los llevan al centro de cuarentena, que están usándolo prácticamente de centro de detención, donde ya estaban los niños, los 16 niños, guardando la cuarentena, que de hecho a esos 16 niños de los primeros votos del 22 de noviembre, que también fueron expulsados de la misma forma, y que duraron 48 horas en alta mar hasta que los pudieron rescatar, y estos niños todavía están cumpliendo la cuarentena ahí y entran este otro lote, este otro grupo. Les dicen, no los podemos liberar a los 14 días porque entró otro grupo y hay alguno positivo de COVID. Todavía están detenidos los niños, los 16 niños, y los que detuvieron allí, ellos nunca suministraron ningún tipo de registro. Los familiares fueron, solicitaron listas, nombres, mira, yo quiero saber si esta persona, no, esa información es confidencial. Entonces, es cuando el abogado que trabaja pues con nosotros, o sea, que nos ha ayudado en esta investigación, va al tribunal y dice, mira, yo necesito
que la guardacosta, que inmigración, que las personas encargadas me suministren, aunque sea el libro, del 28 al 14 de diciembre, para saber, porque hay muchas personas desaparecidas y unas personas que están apareciendo muertas en Wiria. Okay. El juez, bueno, lo único que hizo fue agarrarse la cabeza y dice, no puede ser que esté pasando todo este desastre, que yo no sé qué está pasando. Bueno, total, y resumen, no han dado esa información. Ahora bien, quiero que las especialistas me digan, ¿cuál es la diferencia entre deportación y devolución? Para empezar, deportación, devolución. ¿Por qué los niños permanecen en esas condiciones y cuáles son los derechos de los niños? ¿Y cómo un país puede entonces abrogarse ciertos derechos cuando existen derechos humanos que son progresivos y que deberían ser más bien amplios y asistir a las personas que están en estado de indefensión? No sé cuál de las dos quiere comenzar Ya a va. hablar. Una última acotación. Los niños siguen presos, literalmente presos, porque ellos no se les permite, aunque el juez dijo que ellos no estaban detenidos, que ellos estaban en cuarentena, no se les permite llamada telefónica, no se les permite visita, no se les permite nada, no saben ni siquiera en qué condiciones están los niños con sus familiares que están allí en cuarentena. Hubo una última corte el 23 de diciembre donde el juez ordenó a inmigración que fueran puestos en libertad de inmediato, porque ya habían tenido demasiado tiempo allí, en ese lugar. Y estos todavía, a esta fecha, todavía están presos, literal. Bueno, no sé si va a hablar Damaris o Corina. Mira, desde el punto de vista de los derechos humanos, realmente, en primer lugar, los estados que son miembros, hablemos del sistema interamericano. Los estados, Trinidad y Tobago es miembro del sistema interamericano. Trinidad y Tobago, en primer lugar, tiene el deber de proteger y garantizar los derechos humanos. En segundo tiempo, podemos decir, o sea, indistintamente de que la persona tenga una condición de regularidad o irregularidad por su estatus migratorio, el Estado no debe excepcionarse para brindar protección a la persona. ¿Por qué? Porque se supone que los derechos humanos son inalienables, no se van a condicionar a raza, religión, sexo, condición migratoria, opinión política. Entonces, basado en esos principios del derecho que son dirigidos a la protección de ¿qué? De lo que es la dignidad humana. Entonces, el caso de Trinidad y Tobago se deriva, se quiera o no, hay que tocar la parte política. Porque cuando un Estado toma o implementa políticas y prácticas migratorias que son denigrantes, ¿okay? Sí, argumentando que su derecho interno no está modernizado a lo que es el cumplimiento de estos deberes que suscribió en convenios y tratados internacionales, realmente eso es un argumento estéril y no tiene ningún sustento legal, porque así como él suscribió la convención o ese Estado suscribió la convención, él tiene que adaptar su plataforma legal a la protección de los derechos universales. Entonces, ese argumento que dice el fiscal de Trinidad y Tobago, el primer ministro de Seguridad Ciudadana y el ministro de Seguridad Ciudadana y el primer ministro, realmente son estériles, tan estériles que cuando los jueces tienen que tomar decisiones en el caso específico de los 16 niños, los jueces sí aplican protección, porque a los niños le dicen, tienes que tener la libertad. Ahora, el tema es que la parte jurisdiccional de cada país tiene que aplicar la ley que más favorezca al ser humano. En este caso, vuelvo y repito, los niños le dieron una orden de libertad. Sin embargo, en virtud del contexto del COVID, le dijeron, bueno, los vamos a mantener en el centro de cuarentena Chaguanama,
por 40 días. Los 40 días vencieron el 23 de diciembre y los niños hoy, 26 de diciembre, se mantienen en... Eso es una vulgar detención. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, disculpen, los niños nunca pueden ser sujetos de detención. ¿Por qué? Porque los estados tienen que garantizar el derecho, el interés superior del niño. Entonces, tú no puedes corregir a un infante con una detención, porque las condiciones de detención se le tiene que brindar son espacios de adaptación, mientras se sustenta un proceso migratorio en el cual se garantice el debido proceso. Dentro del debido proceso tenemos unos derechos, el derecho a tener un juez natural, el derecho a tener un intérprete, eso es sumamente importante. Dentro de todos estos procesos se han cometido demasiadas irregularidades. Todo el proceso está absolutamente viciado desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque las personas y los niños están siendo sometidos a no tener un debido proceso, a no tener acceso a la justicia. Se está violentando el artículo 22 de la Convención Americana, que es el derecho de obtener protección internacional por un asilo o por un refugio. Entonces, eso vulnera absolutamente un derecho humano. Los adultos pueden ser detenidos, pero en materia de derechos humanos, la detención es la excepción y la libertad es la regla. Todo migrante puede, porque los estados sí tienen derecho a regular, a investigar quién es la persona que ingresa a su territorio, porque es un derecho del estado, es algo que está vinculado con la soberanía de un país. Ellos tienen el derecho de que el migrante le demuestre quién es, de dónde viene, cuál es su situación de riesgo, por qué él dice que es un solicitante de asilo, por qué él dice que es un refugiado. Esas son cargas del migrante, del solicitante, no son cargas del Estado. Eso hay que aclararlo mucho porque la gente dice, bueno, me voy y que me protejan. No, señor, usted tiene que presentarle a ese país cuáles son las condiciones y ese país, dentro de un proceso debido, sin detención, porque esa es la excepción, a menos que por ejemplo, a menos que el solicitante no demuestre nada, entonces el Estado tiene que resguardar a sus conciudadanos y eso me parece sumamente lógico. Lo que sí no es lógico que en el caso que nos ocupa de Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago tiene acuerdos internacionales que no cumplen, pero tiene acuerdos bilaterales con el gobierno de Nicolás Maduro que no se sustentan sobre ningún convenio ni sobre la protección de derechos humanos, sino sobre acuerdos políticos y económicos entre estados. Y eso está subestimando o está desgarantizando los derechos de los ciudadanos. Si llegaron 15 niños, 16 niños, 30 adultos, la obligación de Trinidad y Tobago es brindarle protección internacional. En primer segundo, brindarle un proceso debido, crear las condiciones para que estos niños puedan tener, mientras se sustancia el proceso, puedan tener una inclusión. Entonces, pero en Trinidad y Tobago desobedece absolutamente todas sus obligaciones, ha demostrado que sus perfiles migratorios son totalmente denigrantes a la condición humana del venezolano. Entonces, esto es bastante complejo y que quede claro, los niños nunca serán objeto de detención migratoria. La excepción, los adultos. Ahora, mi pregunta va... ¿cuál es la diferencia entre deportación, devolución y la otra pregunta o el agregado que le quiero colocar a esto es que según los reportes de las colegas Ariana Ágreda y Nairobi Rodríguez, quienes han llevado este caso detalle a detalle desde Huiria y desde Urapa, han dicho que tanto familiares como médicos forenses han señalado que los cuerpos han tenido impactos de bala. Entonces, mi pregunta es, no sé si Corina quiere responder, ¿cuál es la diferencia entre devolución, deportación y realmente cuáles son los derechos
especialmente de los niños, que en este caso son los que están en estado de mayor fragilidad, porque ¿qué culpa tiene un bebé, por ejemplo, en ese grupo de los 16, de 4 meses, o uno de 2 años, o uno de 4 años, que no sabe ni siquiera qué está pasando? Ok, bueno, fíjate, la diferencia entre deportación y devolución tiene que ver con el proceso y la sentencia que se puede dar a nivel de lo que son las políticas migratorias. Cuando se habla por lo menos a nivel de lo que son también las convenciones europeas y muchas convenciones internacionales relacionadas con migración, cuando se habla de deportación es porque ha habido un debido proceso y una sentencia donde se notifica la deportación del individuo, ¿ok? Significa que el individuo ya ha ingresado en el país, ha transcurrido un determinado tiempo y ya se reconoce por las autoridades lo que es la deportación. La devolución suele ser una cosa un poco más práctica y suele ser una cosa un poco más de medidas inmediatas del individuo, donde se devuelve cuando no ha habido ningún expediente abierto o no ha habido ningún tipo de sentencia en relación a la deportación. Entonces, eso es en relación a la deportación y a la devolución. Pero pregunto, Muchas ¿la veces, devolución es legal? ¿La devolución inmediata es legal? es que fíjate una cosa, la devolución y la deportación, hablando desde el punto de vista de migración, no significa que no sea legal. No estoy hablando de Trinidad y Tobago, estoy hablando en relación a nivel de lo que son temas generales. Por lo menos en Europa, la devolución es una cosa que sucede a diestra y siniestra. ¿Ok? De hecho, sobre todo a nivel de lo que es el Reino Unido, pasa muchísimo, ahorita que estamos hablando precisamente de lo que es Trinidad y Tobago. Entonces, el Estado puede tener autoridad dentro de sus políticas migratorias de deportar y devolver a un ciudadano, pero tienen que darse una serie de condiciones. E incluso a veces no dándose esas condiciones se puede dar una devolución. ¿Cuál es la condición más común de la cual los estados se arropan? Y ojo, fíjate que estoy hablándote de la cual los estados se arropan, lo que los estados argumentan. No estoy diciendo con esto que sea justo, sino que es de lo que ellos, sabes, lo que ellos argumentan, sobre todo cuando tiene que ver con vías irregulares. Cuando tú pasas o cuando tú llegas a un país a través de vías irregulares, es decir, no transitando lo que es reconocido dentro del ámbito de la normativa internacional o la política internacional del Estado, no haces el proceso de tránsito dentro de las vías regulares, el Estado puede argumentar que por motivos de seguridad te está devolviendo o te está deportando. Segundo, si las naves, aeronaves o cualquier tipo de transporte marítimo, aéreo, terrestre no cumple con las condiciones de ingreso a un territorio determinado, también el Estado puede argumentar que al no cumplir con la normativa, también te pueden deportar o devolver. ¿Qué es lo que pasa en muchísimas ocasiones? Por poner una analogía, en el caso de lo que es el Magreb, que fíjate que los que van en balsa tienen que ingresar a lo que son los buques humanitarios para que puedan ser recibidos por los estados europeos. ¿Por qué? Porque los estados europeos no reconocen a los balseros como tránsitos o como medios de transporte que ellos dentro de la política migratoria puedan recibir. Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿qué pasa con los Estados Unidos? Lo de Estados Unidos y Cuba es otro tema, y lo digo es para que también nos pongamos como en el sitio referencial. Porque Estados Unidos, para recibir a balseros cubanos, es porque ellos ya dictaron una serie de normativas en el pasado que se llaman las políticas de pies mojados y las políticas de pies secos, que fueron los que le dieron autoridad al gobierno norteamericano y a sus funcionarios migratorios a que rescataran a los balseros para poder ingresar a territorio norteamericano. Pero si no existiera esta política de pies secos y esta política de pies mojados, tampoco se puede dar. Esto es en el caso de lo que es la deportación y la devolución. Y por eso es que se habla de la legalidad de la deportación y la devolución a nivel de política migratoria. Ahora, en el caso de Venezuela, se puede decir que Trinidad y Tobago pueden devolver a los ciudadanos venezolanos. No. ¿Por qué? Porque nosotros hasta este año precisamente tenemos 2 años o más o menos 2 años y medio, donde se hablaba de que Venezuela está en un caso de emergencia migratoria y crisis humanitaria. Y se estableció una hoja de ruta, que la hoja de ruta es una hoja de ruta de casos de emergencia migratoria, donde se considera al migrante venezolano que ingresa en un territorio
de carácter humanitario de manera automática. Lo mismo que sucedió con Siria, lo mismo que ha sucedido con Libia y lo mismo que ha sucedido con muchísimas personas que han vivido situaciones de guerra. Cuando ya a ti te consideran migrante humanitario, los estados asumen posturas y tienen que asumir políticas de protección, de recepción y una serie de mecanismos, primero para identificar al que está llegando, las condiciones en las cuales están llegando, llevarlos o dirigirlos a lo que son las oficinas de apoyo al refugio y aportarles todos los elementos de seguridad posibles y de protección como ciudadano en emergencia migratoria. ¿Ok? Eso es en el caso de Venezuela. ¿Qué es lo que también está argumentando Trinidad? Que no significa con esto que sea justo. Que al ser balsas que llegan dentro de tránsitos irregulares, ellos están tratando de combatir el tráfico humano. Y esta excusa es una excusa que ha sido una copia, digamos una copia al calco, de lo que ha hecho también Italia y de lo que ha hecho Alemania en su momento aquí en Europa con respecto a lo que son estas personas que están buscando refugio, que no los reciben, que los devuelven o que los dejan a la buena en alta mar. Mira, es que nosotros estamos con esto, estableciendo políticas de la lucha contra el tráfico humano, y como el tráfico humano es una violación de las normas internacionales y es un delito contra la humanidad también, entonces nosotros no estamos atacando a las víctimas, pero estamos atacando aparentemente al perpetrador del tráfico, que son en este caso los balseros. Yo pregunto entonces, ¿en qué estatus queda o en qué estado quedan las víctimas? Porque al final Venezuela se lava las manos, Trinidad y Tobago se lavan las manos, y en el medio quedan las víctimas, o sea, los muertos que se han registrado y las familiares de las personas que quedaron pues con ese vacío sin tener justicia, más las personas que están privadas de libertad en estos centros de reclusión, como quiera que se les diga, de detención, de reclusión. O sea, ¿en qué parte quedan o cómo se les puede designar a este grupo de personas que están como en medio de dos aguas y que nadie se responsabiliza? Claro. ¿Qué pasa aquí? Disculpe, mira, yo voy a referir algo. En materia de derecho internacional de los derechos humanos existe la Convención del Estatuto para Refugiados y señala que el principio de no devolución. La primera obligación que tienen los estados, miembros del sistema universal, aclaro, miembros del sistema universal, asimismo miembros del sistema interamericano, es no devolver a la persona migrante indistinta, y cuando la norma habla del principio de no devolución, no está refiriéndose a la legalidad, a la regularidad o irregularidad del migrante. Señores, usted no debe devolver. Eso no quiere decir que el Estado receptor tenga el derecho de investigar, de, como ya me referí, de garantizar su propia seguridad y su propia soberanía. Dicho esto, es importantísimo, muy importante dejar constancia, porque nunca debemos promover la migración la migración ilegal. Pero los estados, como regentes del poder público nacional, tienen que, o sea, lo único que ellos tienen que hacer es brindar protección. ¿Y cómo yo te protejo? Con un proceso debido, con un proceso migratorio en el cual tú, migrante, tienes que demostrar si la veracidad o no de tus argumentos. Entonces, lo vas a devolver. Para nosotros, para los abogados, la devolución no es legal. Absolutamente no, porque es que es tan corto el plazo, es tan expedito, que no permite que el solicitante pueda presentar pruebas, el término debido, pueda acceder a las pruebas, porque normalmente el que se va no se lleva la carpeta de pruebas, entonces tú tienes que otorgarle a la persona un proceso con lapsos correctos, con lapsos amplios para promover y evacuar pruebas, para tener un abogado. Entonces es bastante complejo el tema. La devolución, en principio, el término que debemos aplicar
no es que es ilegal, no, es si es la ilegalidad es cuando no está dentro de la norma, ¿ok? Espérate. Entonces, no es permitida, no se permite, porque tienes que garantizar a los ciudadanos que se puedan defender. Eso es bien importante desde el punto de vista de los derechos humanos. Fíjate bien, Ok. Trinidad Ajá. tiene en su legislación el derecho a la devolución, pero es en momentos normales, no una situación de crisis como la venezolana. Por ejemplo, entrando regularmente con una visa, sin visa, antes cuando no usaban visa para los venezolanos, por el puerto o por el aeropuerto, entrando de manera legal, ellos les estampaban en el pasaporte y eso se empezó a dar mucho hasta después que otorgaron las visas para los venezolanos. Era la rejection order, que es la orden de devolución. Mi hija, cuando yo me vine en el 2016, ella me vino a visitar por 3 meses, tratando de que le dieran el tiempo de los 3 meses, que era lo máximo que daban. A ella no la entrevistaron, no la entrevistó de inmigración, no, nada, sino que de una vez le estamparon un sello rojo que decía rejection order, de vuelta. Exactamente. Y pasa también Literal, aquí. de vuelta, ¿verdad? Pero también hubo un caso hacia los 29 de marzo del 2019, estando yo todavía en Trinidad, que hubo un grupo de venezolanos, hombres y mujeres. Una venía invitada por la embajada americana para un meeting. Otra, y venía con su niña de 8 años. Otra es residente en Perú. Los otros 2 hombres eran hermanos de una muchacha que es residente permanente en Trinidad, venían de visita. El resto era una muchacha que se iba reasentada para Australia y le venían a traer a su hijo, y otro grupo familiar era un señor con discapacidad que venía a reunificarse con su hijo, que es refugiado certificado. Al grupo completo, ellos en su mente, pues les decían, ustedes están deportados, pero ¿cómo tú deportas a una persona si no estás dentro del país? Tú estás entrando. Tú me puedes devolver, pero no me puedes deportar. Bueno, hubo hojas de informes, pues, que decían rejection y deportación a la misma persona. ¿Cómo tú la devuelves y la deportas? Pero son acciones que toma inmigración en Trinidad, que inmigración en Trinidad no le da la gana de acatar las órdenes de quien imparte justicia, que es el tribunal. Aparte de todo, siempre el tribunal emite una orden o una sentencia, inmigración desacata. La ley migratoria fue creada antes que la Constitución, pero en el mismo año, en el 76. Y hay normas en la ley migratoria, que es una ley especial, contrarias a la Constitución, que contempla y ampara toda la protección del sistema de protección de derechos humanos, y automáticamente deben estar derogadas esas normas, son ilegales por inconstitucionales, aunque esa ley haya sido creada antes. Y resulta que eso está sucediendo normalmente, y porque solamente yo soy el primer ministro o yo soy el ministro de seguridad, eso es así, felicitaciones inmigración por violentarle los derechos a todo el mundo y no cumplir con las órdenes emanadas de un tribunal que es el sistema de justicia y que administra justicia para los ciudadanos con el Estado, para las instituciones del Estado y para todo el mundo es el tribunal quien imparte esa justicia. Pero eso es una copia al calco de lo que es la administración del Commonwealth, porque la administración migratoria del Commonwealth es la También misma. responden al Commonwealth. Ellos No solamente, también responden. sí, Esa por es la eso te digo, última pero es corte. que
Es que además te lo digo porque los casos aquí, cuando hay personas que vienen y entran por la parte de lo que es el Reino Unido, no los dejan a veces ni bajarse del avión. Hubo una chica que se venía a casar con su novio escocés, que venía con todo y no la dejaron casarse, la montaron en un carro de policía y la misma Unión Europea en su momento les dijo, discúlpennos, pero queremos que sepan que esta no es la política de la Unión Europea. O sea, lo digo a nivel de título referencial y por eso es que yo hacía la analogía con las políticas migratorias que pasan aquí en Europa. Porque muchas veces hay como un acto de repetición, que no significa con eso ni que sea justo, ni que sea debido, pero es un acto de repetición. Ahora, en relación a otras normas que Gaby estaba preguntando que se están violando, en el caso de los venezolanos, en particular, no solamente en el caso de los venezolanos, sino de cualquier migrante. Fíjate que precisamente este año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos redactó una guía denominada Guía COVID-19, donde, basándose en los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Protocolo de los Derechos Humanos Civiles y Políticos, la guía habla acerca del deber ser y del accionar de los estados con respecto a los migrantes en el caso del COVID-19, ¿okay? En situaciones del COVID-19, considerando a los grupos migrantes precisamente como grupos vulnerables, cuyo grado de sensibilidad al COVID-19 es mucho mayor que la de los nacionales. Es una guía súper completa y una de las cosas que dicen es que todo migrante, independientemente de su lugar o de su proceso, ya sea que esté en proceso de regularización o no, independiente de su condición de migrante, debe recibir por parte del Estado en el cual se encuentra las siguientes acciones. Una de ellas es protección, aplicación del PCR, ubicación en una zona para asistencia sanitaria, alimentación, apoyo psicológico y apoyo médico y sanitario, sanitización, digamos, que es lo que es la parte de zonas de limpieza y todo que es la zona de protección. Y de hecho, cuando se hablaba del tema de la vacuna, decían que si el migrante todavía se encontraba en una situación regular o irregular, deberían estar dentro de los grupos prioritarios para recibir la vacuna por su condición especial de vulnerabilidad. Entonces, ya en este primer caso, Trinidad está violando todas las condiciones de este manual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el caso de COVID-19, además de denominar centro de detención a lo que se debería llamar centro de internamiento, que también viola todas las normas de lo que tiene que ser un centro de internamiento para migrantes. ¿Por qué? Porque son personas que no han cometido delitos. Ese centro de cuarentena se llama centro de cuarentena, pero si estás mandando a todo el mundo detenido hasta 47 días y no 14 Por eso te días, digo, que es la pero es que además no cuarentena, es centro de ¿verdad? sí, Lo pero es que están no es centro de usando como centro internamiento. de detención. Claro, y es que además no es centro de internamiento, porque los centros de internamiento tienen la característica de que se te permite cierto libre tránsito, o se te permiten las visitas, o se te permiten una serie de derechos que no se permiten cuando la persona en algún momento está detenida. No es que nada más tienes derecho a una llamada, Exacto. tienes derecho a comunicarte con tu familia todas las veces que tú quieras. Tu familia tiene derecho a llevarte toda una serie de cosas que puede ser ropa, puede ser alimento, porque es centro de internamiento mientras esperas. En el caso de la devolución, si hay devolución. Ajá. Ahora, mi pregunta Una es... segunda violación. Claro. Ahora, mi pregunta es, con tantos elementos que se han puesto en la palestra y que se ven a simple vista, ¿por qué no ha habido una acción más contundente por parte de los organismos internacionales en materia de derechos humanos o una sanción directa hacia Trinidad y Tobago e incluso hacia el Estado venezolano? Porque los venezolanos vivimos en un régimen dictatorial. Ahí no hay un Estado, ahí ya no hay un gobierno democrático, sino una dictadura. Llamemos las cosas por su nombre. El hecho de una autocracia, es un Estado autocrático, así de simple. Existen dos presidentes que para mí no tiene sentido, pero hay un régimen, definitivamente hay un régimen. Entonces, ¿por qué no ha habido un pronunciamiento formal? Vemos a el doctor Almagro decir algunas cosas, vemos sutilmente una Michelle Bachelet pronunciarse, pero
una postura contundente donde diga, bueno, Trinidad y Tobago ha violado esto, y se le exige inmediatamente una acción para resarcir el daño o para evitar que se siga presentando esta situación, y al Estado venezolano igual. O sea, no ha habido nada. ¿Por qué? Es la gran facada. Mira. Una, no hay el interés, y dos, está en análisis. Mira, yo voy a completar eso, Gaby, fíjate tú. Venezuela, el Estado venezolano y los venezolanos el Estado venezolano está secuestrado. Hay una ruptura del orden constitucional, no hay democracia. La corrupción reina y es la metástasis de la crisis de valores que reina en el poder público nacional, estatal y municipal. En los actores políticos del chavismo, del madurismo y de la oposición. Entonces, mientras estos actores políticos no tengan el enfoque de reconstruir, y más grave, o sea, aquí hay un estatuto para la transición que simplemente fue una bandera para conquistar a ciertos países y a ciertos estados únicamente para la recolección de dinero de una crisis humanitaria que muy responsablemente digo y señalo, ¿verdad?, que la crisis de Venezuela se ha incrementado mucho más por responsabilidad de los actores políticos, porque simplemente no se enfocan a finiquitar la causa del problema. ¿Y cuál es la causa? La ruptura del orden constitucional, la ruptura de la democracia, ¿no? Entonces están enfocados en obtener una ayuda resolver una ayuda humanitaria con dinero que no le llega al migrante venezolano a ninguna parte del mundo. Aquí el negocio es la pobreza del venezolano. Así de simple. Mientras más pobre sea el venezolano migrante, mejor para el régimen y mejor para la oposición. Así de simple. Y la complicidad lánguida de una comunidad internacional que, bueno, que por intereses económicos, por intereses políticos, por intereses de geopolítica, simplemente no termina de tomar una decisión contundente para el Estado venezolano, para la reconstrucción del orden constitucional en Venezuela. Ya Luis Almagro, la Organización de Estados Americanos, se pronuncia, pero tienen un representante para los refugiados, pero Venezuela está en una dualidad de poderes incomprensible, o sea, literalmente incomprensible, y los dos son inconstitucionales, están fuera de la Constitución. Entonces, esto es un problema de entendimiento, un problema de decisiones, y así es geopolítico, pero hay que tomar decisiones, porque si no será Venezuela peor que Siria, peor que los países africanos, y más grave, con recursos naturales y recursos humanos muy valiosos, porque los venezolanos en su mayoría son un recurso humano grandioso y preparado en todas las partes del mundo. Entonces no hay interés político, y la política, querramos o no, simplemente está en todo. Esa es mi opinión. También, por otro lado, tenemos que entender una cosa. Recordemos que estamos hablando de ciudadanos venezolanos que se encuentran en una situación irregular fuera del país, y en este caso, quien debe, aparentemente, eso ya también es una cuestión de un problema de forma, porque lo que está hablando Damaris es totalmente cierto, 100% cierto, y es el problema de fondo. Pero vámonos entonces a la parte del proceso. ¿Quién tiene que hacer la denuncia? ¿Quiénes son los que tienen que aperturar este proceso para la protección de los venezolanos y el reconocimiento de los derechos que se están violando? El Estado venezolano. Porque al final venezolano, exacto. Entonces, el problema es, ¿por qué ha pasado esto? Porque a nivel de forma, tampoco ha habido una voluntad procesal por parte del Estado venezolano en denunciar al Estado trinitario con respecto a lo que está haciendo con sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque si esto se... Exacto. Entonces, a nivel procesal es imposible. ¿Qué pueden hacer los organismos no gubernamentales? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Denunciar, hacer ruido, ir a los programas de televisión, solicitar ayuda por parte de los defensores de derechos humanos en Trinidad, pero en sí, la denuncia máxima
tiene que venir directamente del Estado venezolano ante las instancias respectivas, que de hecho pueden ser dos, porque puede ser dentro de la misma comunidad del Caribe, como puede ser dentro del mismo, o la misma organización de los Estados americanos. ¿Y por qué Trinidad también se ha hecho el tonto en los últimos tiempos, además de la conveniencia? Porque recordemos que nosotros estamos en un proceso de salida de la Organización de los Estados Americanos. O sea, podrán decir misas, los representantes de la administración Guaidó podrán decir que no, que seguimos adentro, pero no olvidemos que la administración de Maduro, que es la que sigue manejando el Ejecutivo a nivel de relaciones exteriores, el poder público, la administración, a nivel de lo que es el proceso, ya este año y el año que viene se concreta la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, a no ser que haya un cambio radical inmediato de la administración y permanezcamos allí. Entonces, ya automáticamente Trinidad sabe que ningún proceso que se inicie en estos momentos ante la Organización de Estados Americanos por el caso de estos migrantes va a prosperar, porque de aquí, en menos de lo que nosotros nos imaginamos, van a decir, no, pero es que Venezuela ya no es de la OEA. Ya no pertenece. Pero voy a agregar algo. Se habla del CARICOM como una estrategia de cooperación entre las naciones. Entonces, ¿ahí qué sucede? Porque el CARICOM no tiene nada que ver con derechos humanos. Es que el CARICOM, el presidente nuevo del CARICOM es el primer ministro de Trinidad. Claro, es que tenemos a nivel de forma todas las de perder, y lo único que se puede hacer es ruido, o sea, una presión real de ruido. Claro, fíjense, yo tengo una visión un poco más técnica en esto, fíjense. Trinidad y Tobago ha cometido graves violaciones a los derechos humanos de la comunidad migrante venezolana, y nosotros estamos documentando esas violaciones de derechos humanos. La organización, la abogada Carla Enrique y otros abogados en Trinidad hemos denunciado ante la Comisión Interamericana. Las acciones, por más larga que sea, hay que interponerlas. Entonces la población se agota porque quiere la justicia expedita. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En materia de derechos humanos, todo es necesario que la administración de justicia de los países en donde se cometen las violaciones de derechos humanos inicien las investigaciones. Es obligatorio. En este caso, en el caso de los venezolanos en Trinidad y Tobago, es necesario la investigación en Trinidad y Tobago y en Venezuela. Entonces, en Venezuela, ¿por qué? Porque muchos cadáveres han llegado a la costa de Güiria, y eso automáticamente apertura una investigación de carácter penal. Lo que no tienen que hacer es criminalizar a quienes son auxiliares de justicia, porque aquí los abogados en Venezuela son auxiliares de justicia. Entonces, enfocándose a la necesidad de que los estados problemas para escucharte, una obligación de la comunidad internacional. No se escucha bien. Estamos escuchando mal. Los países del medio para los estados. Sí, yo creo que es la señal del internet. Sí, es la señal. Ahora sí. Hay como un eco, ¿no? Bueno, es obligación de los estados o de la comunidad internacional coayudar para que estos países emitan, ¿verdad? O contribuyan al acceso a la justicia. En caso de que esto no suceda, ¿verdad? La comunidad internacional tiene que crear las condiciones para lograr la justicia internacional. Entonces, no es un camino largo, pero la historia de los derechos humanos no ha permitido que cuando ambos, en el caso de Venezuela, Trinidad y Tobago y Venezuela, no van a llevar a nada esta investigación, pero la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad. Y de ahí pueden venir a futuro posibles delitos de lesa humanidad.
nos guste o no, o hayan notables diferencias, pero aquí podemos estar en presencia de posibles derechos de lesa humanidad contra la comunidad migrante venezolana, que tal como lo dijo Corina, es una comunidad vulnerable. No, desde hace mucho tiempo, los migrantes, las mujeres, las personas mayores, son miembros, son grupos vulnerables que requieren la protección de los estados de forma inmediata. El encarcelamiento, las deportaciones, las expulsiones pueden ser cometidas si son sistemáticas, si son reiteradas, si podemos determinar que existe un patrón de conducta determinado, y la desprotección al derecho de asistencia consular es un delito. Vamos a estar en presencia de un delito que va a meritar mucho trabajo de muchos juristas, mucha intervención, mucha colaboración de los organismos y de las agencias internacionales para llegar allá. Pero estamos empezando los procesos y para ello hay que tener un poco de calma, aunque hayan personas que no esperan. Hay otros elementos que yo quiero agregar, discúlpame que te interrumpa, Corina, hay otros elementos que yo quiero agregar en todo este proceso, y es que las aguas que dividen a Trinidad y Tobago de Venezuela son aguas muy dinámicas, porque bueno, el narcotráfico impera allí, reina el narcotráfico, además que también hay bandas criminales que hacen trata de personas, con complicidad o no del gobierno, de ambos gobiernos, está allí y se sabe que eso es el modus operandi. En alta mar pasan muchas cosas. Entonces, mi pregunta va, si todo se sabe, y esto es a Vox Populi, tanto el narcotráfico como la trata de personas, con anuencia de ambas naciones, y por supuesto con la labor activa de estas bandas criminales, ¿qué cooperación podemos hablar o podemos entender nosotros que van a hacer ambos países? Porque las minutas de Venezuela dice en cooperación con Trinidad y Tobago. Todas estas investigaciones se están llevando adelante en cooperación. Pero obviamente yo pienso que si hay, pensando desde el punto de vista investigativo, si hay anuencia de funcionarios, porque tiene que haberla, porque si no hay control ni vigilancia en las costas venezolanas, y muchas veces no hay control ni vigilancia en las costas de Trinidad y Tobago, es como que yo me volteo para el otro lado y hagan lo que quieran. Eso es complicidad. Sencillamente, fíjate bien, sencillamente, el simple hecho de que no registres a las personas que tienes en detención o que capturaste entrando ilegal, ya eso se presta para pensar en cualquier cosa. En cooperación me para el están tráfico. hablando de tráfico, o sea, tú vas a devolver unas personas y no tienes una lista de registro de cuáles personas estás devolviendo, las condiciones en las que la estás haciendo y a quién se las estás entregando. Y no entonces tú se las estás entregando en bandeja de plata al tráfico de personas o estás involucrado en el negocio. Y no solamente eso, fíjate otra cosa, otro de los puntos importantes es que hasta ahora no ha habido ninguna representación real de funcionarios venezolanos con respecto a los venezolanos, ¿ok? Y eso pasa muchísimo en muchos países del mundo, o sea, no ha habido hasta ahora nadie que haya dado la cara en nombre y representación de los ciudadanos venezolanos, que son los que al final están encargados también de llevar ese registro y de solicitar directamente a la administración de Trinidad el registro de los venezolanos que están llegando con o sin identificación, porque son al final nuestros nacionales y nuestros ciudadanos. Y esto, visto en una interpretación bien flexible y bien amplia, es colocar a tus ciudadanos en una situación de apátrida. ¿Por qué? Porque si no tienes identificación, no tienes registro, no tienes ningún tipo de oportunidad de regularización, porque hay un silencio administrativo, tanto por la administración de Trinidad como la administración venezolana, es colocar al ciudadano en situación de apátrida. ¿Y por qué lo digo? Porque al no tener ningún tipo de documentación que él permita de realmente una protección, tampoco se puede ir a ningún otro país. Es decir, no le estás permitiendo a ese venezolano, supongamos que en algún momento, mira, no, el refugio no procede, pero si tú no tienes una identificación, no procede aquí ni en ningún lado. Y eso es negación del derecho a la identidad nacional.
y la negación del derecho a la identidad nacional es un delito tan grave como cualquier delito, porque te están negando el derecho a una nacionalidad. Fíjense, que haya. Claro. Fíjense, en materia del sistema interamericano, igual que a nivel europeo, el sistema europeo y el sistema africano y el sistema árabe y el sistema interamericano comparten un criterio que es que la asistencia consular es un derecho humano. Cuando los venezolanos están caminando en el mundo y no tienen un pasaporte, no tienen una renovación, se murió una persona y no tienen una partida de nacimiento, aquí hay una violación al derecho humano de tener una asistencia consular. De hecho, que la Convención de Viena dice que cuando un venezolano es detenido, inmediatamente se tiene que notificar al diplomático del connacional y decirle: fulanito de tal está detenido aquí en los Estados Unidos. Eso no se da. Los venezolanos están desprotegidos. Y yo insisto, es por conveniencia de los actores políticos, porque es que ninguno ha sido tan sincero de decirle a la comunidad internacional: tenemos que solucionar este problema de orden constitucional, porque esto ha generado una gran inseguridad jurídica a los venezolanos. Nosotros tenemos una campaña que dice que la verdadera ayuda humanitaria para los venezolanos es crear una seguridad jurídica. Señores, si usted le puede otorgar a todos los venezolanos un estatus migratorio, ¿verdad?, que va a permitir que los venezolanos se incorporen al sistema productivo productivo de cada país, vas a tener una carga menos. Entonces la ayuda humanitaria se va a destinar a la inclusión y a rescatar un sistema democrático en Venezuela corrompido. Entonces, pero es un tema de visión, Gaby, es un tema de qué piensan los políticos y qué piensa el ciudadano de a pie. Aquí simplemente estamos divorciados, los políticos están divorciados de la seguridad jurídica de los venezolanos. Y hablo de políticos en Venezuela y políticos en el mundo, porque un Donald Trump, un Boris Yeltsin, un primer ministro de España, hubiesen querido, el señor de Colombia, si hubiese querido, ya lo hubiesen logrado. La comisión esta de los 13 países, no recuerdo el nombre en este momento, discúlpenme, si lo hubiesen querido, lo hubiesen logrado, porque las condiciones las ha tenido la situación venezolana. Entonces aquí la comunidad internacional juega un papel importantísimo y tenemos años denunciándolo. Por eso es que cada día la problemática es mayor, es mayúscula. Gaby, otro punto que hablaba, perdón, del tema de las aguas internacionales, ojo, a nivel de proceso y a nivel de forma, lo que sí te puedo decir es que por mucho que no haya cooperación o haya una cooperación bilateral, pero solamente a nivel de investigación, el tema del tráfico humano es un delito internacional que requiere la cooperación de todas las autoridades a nivel internacional. En este caso, en estas aguas, solamente está participando con un total de 20 países el Comando Sur, con una cooperación de los otros países de Latinoamérica, en este caso Suramérica y Centroamérica, para lo que es combatir inicialmente lo que es el tráfico de drogas. Porque es que detrás de todo esto tenemos que entender que el tráfico humano como tal no viene solo. O sea, esto no es una cosa, yo no trafico personas porque a mí me dé la gana. Yo trafico personas porque estas personas son narcomulas o porque estas personas se pueden prestar también a la cooperación de lo que es el tráfico de drogas o porque estas personas puedo reclutarlas para grupos de narcotráfico para la fabricación de drogas y su futura comercialización. La prostitución. Exacto, es que la prostitución, la esclavitud, todo eso al final está acompañado por lo que es este crimen organizado internacional. Exacto. Entonces sí, no es que estoy diciendo con esto que se confíe, pero hay un despliegue que es este Comando Sur, que el Comando Sur ha venido operando, que con la administración Trump, con todas las debilidades que le quieran adjudicar a la administración Trump, ha tratado de fortalecer estas actuaciones del Comando Sur. Y es que yo creo precisamente que ha habido también un enlace, ya te lo digo a nivel de análisis político internacional, yo creo que esto también se ha prestado precisamente por eso. Tú sabes que cuando es como un efecto dominó, cuando tú lanzas una piedra al mar, se hace como una onda expansiva, ¿sabes? Entonces yo pienso que
con todo este despliegue y con todo este fortalecimiento del Comando Sur, de repente se movieron también otras piezas porque no pueden perder todo el movimiento que han tenido hasta ahora. Claro. Y con el problema electoral y con todo lo que ha sido, que si Trump gana las elecciones, las perdió, que si Biden, es un escenario mucho más conveniente para todo este movimiento. Porque estamos en un proceso de transición política de los Estados Unidos, que esto se queda relativamente paralizado, operativamente hablando, hasta el 2021. ¿Ok? Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, que es otro factor que está trabajando directamente con esto. Y en relación a estos menores que están busqué, ahorita acaban de decir la sentencia, también recordemos que existen la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que habla de la protección de los menores, sobre todo los menores no acompañados, que se conocen como los MENA, y los boletines y los manuales de la Organización de las Naciones Unidas en relación a los menores no acompañados, donde, de hecho, si se determina que este menor no tiene un representante legal, o no está bajo la custodia de nadie, o no viaja con sus padres, el Estado receptor tiene que darle una protección especial. Es decir, este menor termina formando parte del sistema del Estado receptor si se obedece y se cumplen las normas de los derechos humanos. Porque ya entonces no estamos hablando de grupos vulnerables, sino de grupos súper vulnerables, que son estos menores no acompañados, porque pueden ser víctimas a futuro, a mediano y corto plazo, de violencia sexual, de secuestro, de tráfico, de reclutamiento por parte del crimen organizado, ¿ok? Y de desaparición. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, para cerrar ya esta reunión que ha sido de verdad extraordinaria, porque han dado información muy, muy, muy valiosa y yo creo que de gran contenido para todas las personas que de alguna manera van a querer seguir en detalle el caso de Trinidad y Tobago y Venezuela. ¿Cuál es la opinión que cree de ustedes en torno a cuáles serán los próximos pasos que se van a dar desde el campo internacional y desde ambas naciones? ¿Qué va a pasar de cara, ya cerrando el año, porque ya estamos a pocos días de culminar el 2020? ¿Cuál será entonces la perspectiva para el año 2021 para cerrar ya esta reunión? No sé quién quiere empezar, si Carla, Damaris o Corina. ¿Cuál de las tres? Bueno, empezamos por Carla, que está allá abajo sentadita. Aquí lo que va a haber es una cantidad de persecución que no juega. Persecuciones de parte y parte del gobierno de Venezuela y del gobierno trinitario. Aquí va a haber una cacería porque uno sigue como, sabes, investigando, y mientras más sigues ahondando, más sale. Y ellos no, ellos desconocen todo aquello que es una investigación seria. ¿Pero crees que van a seguir saliendo de Guiria, de Hoy Irapa? aparecieron 2 cadáveres más de la misma embarcación, desde el 6 de enero hasta la fecha. Entonces tú ves los cuerpos, yo no soy forense, pero, o sea, si vimos por lo menos en la Universidad Criminalística, ¿verdad que sí? Claro, pero mi pregunta va, ¿crees que luego de esta experiencia que ha marcado un antes y un después en Guiria, crees que los migrantes, que los venezolanos van a seguir lanzándose al mar en continente, o sea, a todo riesgo? ¿O esto va a poner quizás un poquito de freno a la situación? Esto va a continuar por la crisis que hay en Venezuela y por la situación específica que está pasando esa zona del país. Fíjate, los del Delta no tienen luz, ni tienen no tienen electricidad, ni tienen agua, que es algo fundamental. La gente de Wiria está viviendo una crisis dentro de ese pueblo. Están viviendo una crisis horrible porque entonces son grupos armados que también son complacidos por el mismo gobierno.
entonces no pueden vivir en paz, no pueden tener algo en su nevera porque es que se les meten a las casas, porque es que, o sea, las cosas que están sucediendo de verdad que está rudo y la gente va a continuar saliendo porque no tienen calidad de vida, porque no tienen un hospital, porque no tienen un medio de subsistir. ¿Cuánto se ganan en un empleo? No pueden ni siquiera salir a pescar porque tampoco tienen gasolina para hacerlo. Entonces es mentira que van a vivir comiendo pescado y yuca porque tampoco. Bueno, la situación es dramática. Damari. Es dramática. Bueno, yo viendo las opiniones de las agencias y los organismos internacionales que establecen que ciertamente el flujo de migrantes venezolanos en el 2021 se va a incrementar hasta llegar a 6 millones y pico de venezolanos. Entonces, basado en esto, la crisis migratoria se va a incrementar y eso quiere decir que la causa que genera la migración en Venezuela se va a agudizar. El problema, si los estados no lo logran ver, de que tenemos que hacer una verdadera coalición para el rescate del país, y entonces los países van a ser mucho más duros con la comunidad venezolana, porque no, fíjense, nada más no es Trinidad y Tobago, en Ecuador las políticas migratorias también tienen un perfil racista. En Colombia, aun cuando Duque señale que ha sido el mejor país para la migración venezolana, yo tengo mis grandes diferencias porque las investigaciones nos han determinado que hay mucha vulnerabilidad para la comunidad migrante venezolana. Entonces, pero el ciudadano, el venezolano, el que se encuentra en cualquier parte del mundo, tiene que poner su granito de arena. Tiene que exigir a los organismos y a las agencias internacionales y a sus actores políticos a que den acciones contundentes para la protección de los derechos humanos y del rescate del país. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que participar, ejercer ese derecho político de participación. No importa que tú no estés en Venezuela, tú lo sigues ejerciendo, y tenemos que participar en obligar a quienes dicen tener una autoridad a que cumplan su función, tanto nacional como internacionalmente. Entonces, lamentándolo mucho, tenemos que prepararnos para ver escenarios mucho más complejos, pero no quedarnos tranquilos, no quedarnos, ay, se murió, pobrecito, no, ser más activos y exigir. Ese es mi punto de vista. Corina. Yo también pienso que la crisis migratoria se va a recrudecer, pero a mí no me gusta llegar a una conclusión, así como Damaris lo dijo, a mí no me gusta llegar a una conclusión sin antes hacer una recomendación. Yo pienso que quienes pueden ayudar a tratar de prevenir este tipo de situación, no solamente somos nosotros, sino también los ciudadanos venezolanos que trabajan en el área y que conocen esta situación en la misma Venezuela. Porque sí, Venezuela en este momento está viviendo una crisis humanitaria terrible, terrible, pero hay que también sopesar si vale la pena perder a tu familia en el mar, ¿sabes? No se trata de permitir que se sigan vulnerando tus derechos humanos en Venezuela, pero también se trata de proteger a nuestros ciudadanos. Y esto solamente va a depender de la sociedad civil venezolana, la que está allá, porque nosotros podemos hacer ruido, podemos seguir denunciando. Te aseguro que la gente nos está escuchando y nos está leyendo, porque casualmente basta y sobra que salga un ruido así de este tipo en televisión o en cualquier parte y automáticamente los estados empiezan a moverse, tú sabes, como cuando les echas baigón a los insectos. Mira, ya nos están viendo, pero pienso también que en este caso, en estos pueblos, en estos grupos que no tienen acceso a un montón de cosas, la sociedad civil venezolana, con ayuda de la sociedad civil venezolana a nivel internacional, tiene que hacer contención para que dejemos de ser carne de cañón a nivel mundial, porque realmente nos estamos transformando en una carne de cañón a nivel mundial. Y si no nos protegen los estados, nos protegemos nosotros mismos. Así es. Bueno, yo súper agradecida por el tiempo que nos han brindado, por los conocimientos que nos han brindado durante esta reunión que ha sido una mesa de trabajo. Yo la llamaría una mesa de trabajo
porque hemos podido ver y pasearnos por todas las implicaciones que tiene cada estado que está incurso en este hecho, por decirlo de alguna manera, y de la situación real del venezolano. Prometo que vamos a volver a reunirnos para seguir analizando este y otros temas que se van a seguir desarrollando, porque como bien las tres coincidieron, y yo también pienso igual, que van a seguir saliendo personas de Venezuela huyendo de la crisis y buscando calidad de vida. Agradecidas entonces a todas ustedes y esperamos, bueno, reencontrarnos quizás con un escenario mejor y si no es mejor, con la cabeza fría para poder analizarlo de la manera más coherente y seria y sensata posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby. Un placer Bye. compartir. Chao, con ustedes, chicas. Un abrazo. muchachas. Feliz día. Bye.